8:33, estamos de regreso. Está con nosotros María Jara Quemada, abogada experta en políticas públicas, anticorrupción, transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático, directora ejecutiva de Chile Transparente y panelista nueva en este programa. Va a estar cada 15 días compartiendo posiciones con Davor Mimisa. María Jara Quemada, muy bienvenida una vez más porque no es la primera vez que estás acá. Muchas gracias. Muy buenos días. A ver, se nos viene encima la elección de gobernadores, Sí. que todavía es un puesto, digámoslo, como sitio en construcción. Qué buena definición. Es un sitio en construcción porque la numerosa cantidad de oportunidades que he entrevistado al gobernador Claudio Rego, actual gobernador y contendor en esta oportunidad, estamos hablando de cuáles son las atribuciones que tiene este año, cuáles son las que va a tener el próximo. A ver, ¿podríamos dar un somero vistazo a cuáles son las funciones, la importancia y las atribuciones que va a ir adquiriendo el gobernador? A ver, lo que pasa es que yo creo que nosotros adoptamos un modelo bien a la chilena, ¿ya? Porque siempre ha habido como una tensión muy grande entre los centralistas. Chile es un país muy centralizado y por lo tanto siempre ha habido una tendencia de alguna parte de quedar así descentralizado. De hecho, hay algunos estudios que dicen, no sé si estudios, pero algunas personas que dicen que una de las grandes fortalezas de Chile en el combate a la corrupción ha sido su centralización, que somos un país tan centralizado, claro, que en el fondo se ha mantenido mayor control del gasto de los recursos públicos y eso ha impedido que seamos un país tan corrupto como la región. Yo no sé si es la única razón, pero puede tener algo de cierto. Y por otro lado hay un gran impulso descentralizador, donde en el fondo tenemos regiones súper distintas, entonces que todo sea decidido en Santiago es bien complejo. Y eso llegó a esta nueva ley, donde en el fondo tuvimos el estreno de los gobernadores regionales hace unos poquito más de 3 años atrás, donde se busca una mezcla entre estos dos impulsos. Entonces, por un lado, se le da la elección popular a la ciudadanía de quiénes van a ser los gobernadores. Antes teníamos a los intendentes, teníamos también al Consejo Regional, pero no se le da todas las atribuciones que normalmente tiene un gobierno descentralizado y autónomo. Entonces, bastante de la billetera fiscal se sigue manteniendo centralizada y muchas funciones relevantes siguen centralizadas y lo que establece la ley es que se puede ir dando de a poco ciertas atribuciones y este gobierno la verdad es que tiene un impulso más descentralizador. Ya no solo porque el presidente es de región. Pero me suena muchísimo al gobernador del rey. Sí, por eso digo que es bien sui generis, bien colonial, porque además no necesariamente se le van a delegar las atribuciones que puede tener por ley a todos al mismo tiempo, sino que en teoría también se viene como a evaluar la capacidad que tiene cada gobierno regional para efectivamente poder ir asumiendo esa función. Entonces, también una de las críticas que hacíamos algunos tiempo atrás era, bueno, pero esto puede ser muy discrecional y puede resultar que cuando hayan gobiernos regionales que sean más afines políticamente al presidente de turno, se le van a dar más funciones que a otro y eso puede ser un poco complejo. Entonces, este gobierno igual es más afín a la descentralización y por lo tanto se comprometió a ir traspasando rápidamente esas funciones para que efectivamente se fueran asentando los gobiernos regionales. Pero otro problema que tienen los gobiernos regionales es la generación de recursos. Hoy en día su presupuesto viene de la ley de presupuesto, la discusión que se está dando, por ejemplo, en estos momentos en el Congreso, pero no generan recursos propios. Como sí puede pasar, por ejemplo, municipios que tienen cierta generación de recursos propios a través de las patentes, los permisos, las contribuciones mineras, también, claro. Entonces eso es algo que se empezó a discutir el año pasado a través de un proyecto de ley de rentas regionales, pero quedó medio truncado. ¿Por qué? ¿Qué pasó el año pasado, en junio, y que empezó como un efecto de la nieve? El caso convenios. Caso convenios que terminó afectando a casi todos los gobiernos regionales. Y por lo tanto, esa discusión se paró un poco, aunque en el gobierno... Bajo ese punto de vista, el gobierno no debería darle ningún grado de autonomía a Luciano Rivas. Bueno, y que va a la reelección, porque político. Ahí también hay otro tema. Hay algunos que están involucrados en estas investigaciones, pero son investigaciones en curso, por lo tanto no ha habido ni una condena, que efectivamente están yendo a la reelección y otros que decidieron no ir a la reelección. Como por ejemplo en el caso del Biobío y en el caso de Los Lagos, donde los gobernadores actuales decidieron no ir a la reelección. No sé si necesariamente solo por el caso convenios, pero probablemente con mucha influencia del caso convenios. Sí, entonces, yo creo por lo que decías de signo contrario, de además metido en un escándalo de corrupción. Entonces yo creo que ahí vamos a ver qué va a ocurrir, si es que efectivamente eso va a tener algún peso o no.
Pero yo creo que uno de los grandes desafíos que van a tener los nuevos gobiernos regionales tiene que ver con esto. Tiene que ver con, en su estreno, por así decirlo, se han golpeado la mayoría de ellos por un caso muy relevante y por lo tanto plantea un desafío que ya se había señalado antes. Y esto mirando casos, por ejemplo, como el de Perú, que cuando tú creas nueva institucionalidad y tú descentralizas, tú tienes que generar nuevos mecanismos de control. Claro. Más transparencia interna, más rendición de cuentas, etcétera. Y eso lamentablemente no ocurrió. Y vemos cómo hoy tenemos todos estos gobiernos regionales involucrados. Mira, en el Consejo para Transparencia se hizo una evaluación reciente sobre transparencia activa de los gobiernos regionales y la verdad es que el resultado fue paupérrimo. Ya. Fue mal. El promedio fue de un 76,6% y la verdad es que lo que se te pide que publiques por transparencia activa es un mínimo. Es algo que se pide desde el año 2009 y es un mínimo, como el marco normativo, el personal que tienes contratado, las compras que hace, la ejecución presupuestaria. O sea, es un mínimo. Ya no se está pidiendo nada muy sofisticado. Pero, o sea, hacer el de mi casa es relativamente fácil. Me imagino que una gobernación con el personal que tiene debería ser una pasada, ¿no? Por eso te digo, o sea, fue bastante mala la noticia. Y especialmente te diría yo que en las regiones del norte fue donde peor les fue. ¿Ya? Entonces ahí también... ¿Son las que tienen más recursos o me equivoco? Algunas de ellas sí, en teoría. Por ejemplo, minera, Antofagasta, pesquera. Arica y Parinacota, O'Higgins y Atacama mantienen índices de cumplimiento inferiores al 60%. Y lo más preocupante fue que en general los peores niveles de cumplimiento estaban efectivamente en aquello que tenga que ver con uso presupuestario, con ejecución presupuestaria, con contratación de personas o con compras de bienes y servicios. Entonces, se estableció por el Consejo para Transparencia que se va a hacer sumario en 5 de estas regiones, pero esto nos plantea un desafío permanente. O sea, son gobiernos regionales que están recién instalándose, que sufrieron un golpe grande por el caso convenio. Entonces debiéramos también, ojalá, ver que estos cumplan con mejores estándares de transparencia, primero porque eso les da mayor legitimidad con la ciudadanía, pero también porque eso se convierte en una manera de prevenir este tipo de irregularidades, que yo creo que en el fondo, si queremos seguir con el impulso regionalista o descentralizador, es necesario que los gobiernos regionales también muestren que cuando se crean estas nuevas instituciones, cuando se les dan nuevos recursos, cuando se les dan nuevas facultades, ellos pueden estar a la altura de las circunstancias y no que se convierten en nuevos caudillismos o nuevos lugares para generar fraude al fisco. Ya. Sí. A ver, me surgen varias preguntas al respecto, pero la primera es, ¿qué pasa si el sumario dice que hubo irregularidades, algunas de ellas inexcusables? ¿Cuál es la peor de las consecuencias posibles? Lo que pasa es que esto, bueno, hay investigaciones en Coquimbo Contraloría. y en el sur tuvieron que salir 2 gobernadores. En Coquimbo Sí. la gobernadora, lo recuerdo perfecto, Sí, salió. básicamente por no hacer la pega. Pues tenía hartos temas ahí, pero creo que finalmente salió por mal uso de vehículo fiscal, si no me equivoco. Sí. Claro, efectivamente ahí hay un tema de imaginémonos, o sea, que estos gobernadores asuman pronto y vuelvan a estar envueltos en casos tan relativos, o sea, tan importantes tan prontamente, y lo que eso podría implicar también para la continuidad del cargo, pero también acá hay muchos de ellos investigaciones penales. Entonces ahí también hay un tema, o sea, podría haber también eventualmente una sanción penal que, por ejemplo, le generara la inhabilidad para ejercer el cargo, incluso para ejercerlo perpetuamente. Entonces yo creo que hay un tema no menor y por eso yo creo que igual es importante que la ciudadanía considere este tipo de hechos a la hora de votar. Yo no estoy inclinando la balanza para nadie, pero sí que uno al menos tenga bastante claro y no se sorprenda después si la persona por la que yo voté no va a poder ejercer el cargo. O va a tener que, en el fondo, salir del cargo. Entonces yo creo que es importante igual que yo considere eso, y si a pesar de eso considero que es la mejor persona posible, bueno, está bien, pero creo que es importante contar con esa información, y creo que eso es algo que nos hemos preguntado mucho, por ejemplo, a raíz de la elección de alcaldes recientemente y alcaldesa, donde hubo al menos 5 casos bastante sonados de personas que están siendo investigadas y que podrían eventualmente, dependiendo de lo que digan los tribunales, dejar el cargo a poco andar. Y otros casos bastante sonados donde efectivamente al parecer, por ejemplo el caso de Las Condes, donde al parecer la ciudadanía sí castigó presuntas irregularidades o incluso la reacción a esas posibles irregularidades de las candidaturas. Entonces yo creo que tenemos de dulce y de gras, pero efectivamente hemos visto como en muchos casos, y no solo en Chile, al parecer las personas se dejan llevar por el aforismo del roba pero hace, en el sentido que consideran que son todos igual de corruptos o corruptas, pero al menos hace algo por mí. Y ahí hay un caso, yo citaba en una columna, un caso de un ex alcalde mexicano
que a principios de este año iba por la tercera reelección. De hecho, en algún momento estuvo prófugo de la justicia, donde él, cuando fue a la segunda reelección, en un meeting público, ya habían cámaras y todo, él dicen que yo robé. Y sí, yo robé, pero poco. Y fue reelecto. Entonces ahí te muestra cómo efectivamente cuando llegamos como a un momento donde las personas empiezan a creer que toda la clase política o todos aquellos que se involucran en cargos públicos son corruptos, bueno, prefieren votar por el menos malo. Menos malo. Y eso yo creo que en el fondo no podemos llegar a ese nivel, creo yo. O sea, voy a tener un punto ahí porque yo he escuchado muchas veces que gente que está votando por el menos malo. Pero una cosa es el menos malo y otra cosa es el menos deshonesto, el menos ladrón. Así es. Hay un salto gigantesco ahí. Ahora, no estamos inclinando la balanza en ninguna parte porque además las acusaciones son bastante repartidas. Son bastante repartidas. Bueno, y la deshonestidad no es patrimonio exclusivo de nadie. Así es. Ahora, el que esta rendición de cuentas de las gobernaciones haya sido mala, ¿modifica en algo el panorama los que vienen? Digamos, se inician sumarios, pero para el año que viene se les va a poner más control, se les va a hacer una suerte de contraloría más periódica. ¿Cuál es la palabra? Contabilidad. Una contabilidad más periódica, más acuciosa. A ver, yo creo que hay de todo, tanto Contraloría como el Consejo para la Transparencia en general, hay también una actitud de colaborar. Uh-huh. De hecho, se ha visto con municipios que en general son más vulnerables, que tienen menos recursos y que incumplen recurrentemente la ley. Se ha hecho el trabajo de acompañarlos y ha mejorado mucho sus indicadores. ¿Tanto Contraloría como el Consejo para la Transparencia? Sí, Contraloría tiene mucho también de hacer cursos gratuitos, formaciones, acompañamiento, porque la idea no es solo el garrote, sino que también en el fondo muchas veces es falta de capacidades, pero otras veces es falta de voluntad política. Y yo creo que la falta de voluntad política no se puede atacar con mucho, salvo con la sanción. Claro. Y ahí efectivamente están los sumarios, o sea, el Consejo para la Transparencia ha sancionado ya previamente y las sanciones son con una multa que es parte de la dieta mensual del jefe de servicio. Uh-huh. Entonces, pero también es el reproche social, o sea, claramente no se ve bien que un gobernador o gobernadora o un alcalde o alcaldesa sea sancionado por no cumplir con un mínimo de la ley de transparencia. Entonces yo creo que es una preocupación y claramente yo creo que esta es información en el fondo que se hace pública y que yo creo que es bueno que la ciudadanía considere a la hora de votar. En algunos países se ha visto un efecto de esto. En Brasil, Contraloría hace públicamente, sacan así como hace una tómbola que se transmite por televisión, de cuáles van a ser los municipios auditoriados. Y después da la información. Entonces la ciudadanía sabe a la hora de votar si el alcalde o alcaldesa por el que yo voy a votar le fue mal o le fue bien. Y eso ha tenido un resultado, un reproche electoral. Claro. Y hace poco en Chile se hizo una investigación similar, pero con resultados de CIMSE, por ejemplo, uh-huh. o resultados de mediciones escolares. Y efectivamente se vio que hubo menos apoyo a alcaldes o alcaldesas que iban a la reelección que comparativamente con otros municipios habían tenido malos resultados educacionales. Entonces, al parecer, la ciudadanía sí castiga esto y yo creo que por eso es importante que esta información esté disponible y que cada uno tome la decisión que quiera tomar, pero es importante que la información esté disponible. Una decisión informada. Por último, me dices que trabajan juntos Contraloría, porque me acuerdo haber entrevistado a la alcaldesa de Santa Juana que dice, yo comparto personal con otras municipalidades, pues no tenemos los fondos para contratar a un director de obra, a un asesor jurídico, eso era. Entonces lo compartían entre 3 municipalidades y pagaban los costos medios. Pero también recuerdo que gran parte de los casos, convenios y similares fueron porque Contraloría no tenía la cantidad de personal suficiente. En el último año, cuando la actual Contralora reorganizó la Contraloría, destinó mucho personal a las regiones. ¿Tú crees que eso se va a notar en las nuevas...? Ojalá se note. Yo creo que una preocupación compartida en Chile, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría, Fiscalía, etcétera, que los municipios son una preocupación grande. Ahora, yo creo que no solo deberíamos de preocuparnos de que Contraloría cuente con las capacidades y los recursos para hacer su pega, sino que los municipios también tengan todos unidades de control interna y tengan personas que tengan las competencias y cierta autonomía. Lo mismo con los gobiernos regionales, cierta autonomía para poder levantar las banderas y parar o decirle al gobernador, a la máxima autoridad, sabe lo que usted está haciendo no está correcto.
Y en caso que se vea que eso no está pasando, bueno, que esa persona de control interno pueda ir, por ejemplo, a Contraloría a levantar las alertas y que no pueda ser desvinculada por hacer la pega, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay mucho que avanzar. Yo soy más de la idea hoy en día de avanzar más hacia el control preventivo interno, que establecer mucho más control ex post y tener a Contraloría metida en todos los municipios, todos los gobiernos regionales, primero porque es casi imposible, y segundo porque también nosotros estamos eligiendo popularmente a estas personas y tenemos que darle cierta autonomía de tomar sus decisiones, pero sí con un control interno adecuado. Y yo creo que eso es lo que nos falta. Pero también, Rafa, la transparencia y rendición de cuentas. O sea, si los gobiernos regionales, algunos cumplen con menos del 60% de transparencia activa, que para mí es un desde, bueno, estamos teniendo ahí un problema. Y claro, ellos te dicen, oye, es que yo tengo muchas cosas que hacer y muy pocos recursos, entonces mi prioridad está yendo por otros lados. Sí, pero la transparencia es clave, primero para mantener la casa ordenada y que tú sepas bien dónde están yendo tus recursos, pero segundo también para que haya un control social de la ciudadanía, los medios de comunicación, etcétera, y no se lleven el Estado para la casa, que también es muy importante. Está bien que tengan otras cosas que hacer, pero tiene que rendir cuentas igual. Así es. A ver, María Jara, ¿qué más? Te invito a escuchar a Pixies con Isla de Encanto.